podría ser la drogadicción, podría ser la lascivia. Había algo en el apóstol Pablo que hoy en día está en nosotros, y nosotros tenemos que identificarnos como ese aguijón que hay dentro de nosotros. Decía Pablo: Señor, le he rogado 3 veces para que de mí quite este aguijón. Y el Señor, lo que le dice el apóstol Pablo: bástate mi gracia, que yo me perfecciono en medio de tu debilidad. Es que en esa debilidad que tú tienes, donde tú caes, donde tú tropiezas, ahí es donde Dios se va a glorificar. De ahí que Dios te va a levantar. De ahí es donde Dios va a sacar un hombre y una mujer de Dios. De ahí es que el poder de Dios y la gloria de Dios va a comenzar a manifestarse de una manera extraordinaria, de una manera sorprendente. Porque dice la palabra de Dios: no vive tú, más Cristo vive en ti. Y cuando Cristo vive en ti, toda enfermedad, todo pecado, todo lo cenagoso tiene que desaparecer delante de ti. Hay un momento que Dios tiene que glorificarse para echar fuera toda acechanza demoníaca y de enfermedad. Hay un momento donde Dios tiene que permitir que tú caigas en el pecado. ¿Pero para qué? Para Él glorificarse, hermano. Es para que tú entiendas que Dios quiere glorificarse. A veces hay momentos que estamos tan pegados al pecado, a la tentación, y es para que tú entiendas que tú no puedes hacer las cosas por tu propia fuerza. Tú tienes que dejar que Dios sea el que obre a través de ti. A veces queremos tantas cosas en esta vida, pero no es el tiempo de Dios, y queremos apresurar el tiempo de Dios sobre nuestra vida. Es cuando tú aceleras el tiempo de Dios, el propósito de Dios comienza a quitarse delante de tu camino, y ya no estás caminando basado a tu propósito, a los propósitos de Dios, sino estás caminando basado a tu propósito. Por lo tanto, hay que comenzar a acontecer las cosas en tu vida, que todo te está saliendo mal. Si pones un negocio, el negocio se cae. Si buscas una pareja, la pareja se te va, porque tú no resistes el momento de la traición o de la debilidad. Cuando caminamos bajo el concepto de las cosas de Dios, cuando caminamos bajo la dirección divina del Espíritu Santo, cuando caminamos creyéndole a Dios, aunque caigamos en el pecado, Dios se va a glorificar en medio de ese pecado. Aunque esperemos el tiempo de Dios, y aún viendo el tiempo que es demasiado largo, ahí Dios se va a glorificar, como el padre Abraham, que se glorificó a través del hijo llamado Isaac. Abraham, a la edad de 100 y pico de años, fue que tuvo su primer hijo y su único hijo llamado Isaac. Abraham esperó el tiempo de Dios, pero Abraham estaba pidiendo esa promesa y esa bendición antes de casarse, digo yo, porque estaba anhelando en su corazón. Hoy en día tú estás anhelando algo en tu corazón, y tienes que esperar el tiempo de Dios y no lo apresures. Y si caes en la tentación buscando lo que estás pidiéndole a Dios, estate tranquila y estate quieto, porque Dios se glorifica en medio de esa debilidad que tú has caído. No te desesperes, hermano. Aleluya. A veces tenemos que entender las cosas espirituales para poder andar sujetos a las cosas de Dios. Porque si comenzamos a entender las cosas terrenales, no va a haber una gloria de Dios manifestándose en tu vida. No va a haber el poder de la manifestación del Espíritu Santo manifestándose en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. A veces nosotros creemos que no podemos lograr algunas cosas. Nos sentimos fuera de la relación de Dios, o sin capacidad de obtener algo. Nos vemos en el momento que no podemos tener quizás dicho empleo. Nos vemos en la capacidad que no podemos tener quizás dicha esposa, o dicho esposo, dicha esposa, o dicha novia. Quizás nos vemos en la capacidad de no tener quizás un buen salario. Pero hoy te digo que Dios saca agua de la peña, y Dios saca de donde no hay. Donde no hay en ti, de ahí Dios saca a un hombre y una mujer completamente llena del poder y de la manifestación del Espíritu Santo. Pero donde tú piensas que Dios no se va a glorificar, Dios se va a glorificar. Tú no eres una excepción, tú no eres cualquier cosa. Tú has sido llamado como instrumento, como linaje escogido, como nación santa de parte de Dios. Quiero decirte de parte de Dios que Dios te ha llamado como portador de su gloria. Que para que cuando tú entres a la relación personal de padre a hijo, de hijo a padre, en una intimidad, en los secretos, en su aposento, en su habitación, ahí donde tú comienzas a hablar con tu padre, con tu papito bello, el cual te ha creado, el cual te ha dado la vida, el cual te está guiando por el camino de la salvación, por el camino de la prosperidad, por el camino, aleluya, no de la inmundicia ni del pecado, aquel que se va a glorificar en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, aquel como detrás de tu aposento, dice la palabra, que todo lo que tú ores en los secretos será manifestado en público, y la gloria de Dios se va a manifestar
momento es donde Dios va a comenzar a glorificarse, cuando tú cierras la puerta de tu aposento y sales de ella y comienzas a caminar. Eso pasó con el mismo Jesús. Cuando Jesús entraba y comenzaba a orar en los secretos, dice la palabra de Dios que donde quiera que Jesús se movía, imponía las manos sobre los enfermos eran sanados. Imponía las manos sobre los ciegos y los ciegos comenzaban a ver. Imponía las manos sobre los mudos y los mudos comenzaban a escuchar. Esto es una enseñanza bíblica de parte de Dios a través de su actitud, a través de su forma de andar, a través de su forma de caminar. Que todo lo que Él hizo, también tú lo vas a hacer. Porque no vives tú, más Cristo vive en ti. Amén. Si Cristo vive en ti, la unción de Jesús de Nazaret tiene que manifestarse, mi hermano, sobre la escasez, sobre la tristeza, sobre el pecado, sobre la inmundicia, sobre la contaminación. Tienes que entender que Dios está contigo como poderoso gigante, que Él va enderezando los caminos torcidos. Cada vez que tú caes en el pecado, cada vez que tú caes en el lodo cenagoso, Dios está ahí para levantarte, para ponerte sobre Cristo, sobre la peña que Cristo Jesús, la peña inconmovible, la palabra de Dios. Tienes que entender que Él está contigo. Si se lo va a dar, tú se lo das. Pero yo quiero que tú entiendas esta noche que tu mente tiene que ser trastornada y cambiada como la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios que la mentalidad del hombre no es la mentalidad del hombre, mi hermano. Dice la palabra de Dios que tu pensamiento tiene que ser los pensamientos de Jesús. Tienes que andar como Jesús anduvo. Tienes que caminar como Jesús caminaba. Y tienes que manifestar la gloria de Dios como Jesús la manifestaba. Amén. Tienes que entender algo muy importante. Es que no vives tú, más Cristo vive en ti. Si Cristo vive en ti, tiene que venir una unción y una gloria de Dios sobre tu trabajo, sobre tu negocio, sobre la enfermedad, sobre el pleito, sobre el matrimonio, sobre la ira, sobre todas aquellas cosas que se quieran levantar para detener la obra de Dios en tu vida. Tienes que entender que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tienes que entender que Dios te ha dado el poder, la capacidad de caminar bajo una dirección espiritual y no bajo una dirección terrenal. Hoy en día los intelectos, aquellos que han estudiado teología, monología y teología, hablan y dicen cosas basadas a través de la palabra de Dios, pero no la viven. Por eso Jesús dice que Él quiere que nosotros seamos oidor de la palabra, pero no simplemente oidor de ella, sino hacedor de ella. Tú tienes que hacer lo que la palabra establece y dice que haga. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Y tú eres un portador de lo que la palabra de Dios dice que tú eres un portador. Portador de su gloria, portador de su palabra, portador de la unción del Espíritu Santo, portador de la manifestación de la gloria de Dios. Cuando tú eres el portador de esa gloria, no hay pensamiento del enemigo que se quede sembrado en tu mente. Tienes que zapatearte, tienes que sacudirte y decirle: pensamiento inmundo de la tiniebla, te someto y te sujeto a los pies y a la ordenanza de Cristo Jesús. Porque los pensamientos no son tus pensamientos. La mente es como un zafacón, yo hablaba un tiempo atrás, que recibe todos los pensamientos, toda la basura. Número uno, viene la basura de la tiniebla, que son pensamientos de que no puedo hacer esto. Viene la basura de la tiniebla, que son: estoy enfermo. Vienen los pensamientos y la basura del enemigo: no puedo echar para adelante este negocio o este proyecto. Vienen los pensamientos del enemigo, que son completamente basura, de que estoy enfermo, que mi enfermedad, que mi dolor y mi problema y mi situación y el país está de tal forma y que esto no lo resuelve nadie y que no hay solución ya en mi vida y que no hay solución en la vida de aquella persona y que no hay futuro en esta persona, que mis hijos son unos malcriados, son unos desobedientes. Todos estos son pensamientos de la tiniebla. Todos estos son pensamientos del mismo Satanás. Pero los pensamientos de Cristo son pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra. Los pensamientos de la enfermedad son pensamientos de salud y de vida eterna. Los pensamientos de la pobreza son pensamientos de éxito, porque Él es nuestro proveedor y nuestro ayudador. Los pensamientos de la enfermedad son pensamientos de sanidad sobre nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que por la llaga de Cristo Jesús hemos sido completamente curados. Si se lo va a dar, pues se lo va a curar. No hay pensamiento de que no lo puedo hacer. En los caminos de Dios todo obra para bien y todo obra con un propósito y con una razón para tu vida. El propósito es para que Dios se glorifique en medio de esa debilidad. Y la razón es para que tú puedas crecer por encima de esa debilidad.